Buenas, vamos a hacer nuestra clase de física y el tema que nos corresponde es la cinemática. La cinemática está dirigido para cuarto y quinto de secundaria. Mi persona se va a hacer cargo del dictado. Mi nombre es Eric Luján Guamán y comencemos. A ver, la cinemática es la parte, pues la ciencia que estudia el movimiento sin importar el origen de este. O sea, no me importa qué cosa va a originar este movimiento, ¿no? Simplemente estudia el movimiento. Será por un rayo, porque le he empujado, porque tiene batería, se mueve, no nos importa. Simplemente nos importan los cuerpos que se están moviendo. Ahora, dentro del tema de cinemática, también vamos a desarrollar dos temas fundamentales, ¿no? En realidad son tres. El primer tema ya lo hemos hecho, que es características del movimiento. Ahora vamos a hacer movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a hacer movimiento rectilíneo uniformemente variado. También vamos a hacer caída libre de los cuerpos, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme y movimiento circular variado. Entonces vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme, con sus siglas MR1. Yo creo que todas las personas, todos los alumnos ya han llevado este temita, ¿no? ¿Y de qué trata? Dice, es aquel movimiento rectilíneo con una velocidad constante. ¿Pero qué querrá decir rectilíneo, no? A ver, vamos a volver al tema de características de movimiento. ¿Qué cosa era trayectoria? Era la línea imaginaria que describe la partícula que va a hacer el movimiento, ¿no? Entonces, si hablamos del movimiento rectilíneo, justamente esta trayectoria tiene que ser recta, una línea recta. Entonces, y la velocidad permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad tiene que estar constante. Como la velocidad es una magnitud vectorial, tiene que estar constante ¿en qué? En cantidad y también en dirección. Listo, ahora, características del MRU. Entonces dice, en tiempos iguales, el móvil recorre espacios iguales, ¿no? Muy bien, si se ven a la derecha, ahí tenemos, por ejemplo, una partícula que está describiendo un movimiento. Si se dan cuenta, ahí dice E, de la distancia a la longitud, Dice, ahí nos indica, ¿no? Y también por arriba vemos por flechitas, T. ¿Qué quiere decir? Para espacios iguales se utiliza la misma cantidad de tiempo para cada uno de ellos, ¿no? O sea, para tiempos iguales, espacios iguales, ¿no? La otra, la que ya habíamos dicho, la velocidad permanece constante en valor, dirección y sentido. Me faltó eso, ¿no? Sentido. En esas tres permanece constante. ¿Está bien? Ahora, el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo empleado. Entonces, ahí tenemos la fórmula. Espacio, en este caso también, la distancia y el espacio son iguales. Como la trayectoria rectilínea, entonces, el módulo del desplazamiento también es en esa dirección. Por lo tanto, el módulo de ese desplazamiento simplemente será la distancia y también será el espacio. Por eso dice acá la fórmula, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hacer las unidades de la velocidad. Entonces la velocidad pues se puede expresar en ¿qué? Metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo y pies por minuto, ¿no? Y hay una cosita, lo más utilizado son las dos primeras, ¿no? Metros por segundo y kilómetros por hora en el sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces muchas veces es necesario hacer la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, para ello se hace una conversión o se utiliza un factor de conversión 5 entre 18. En este momento no les puedo explicar de dónde sale porque tenemos un tiempo muy limitado. Simplemente tómenlo así. Y si tienen alguna duda, comenten el video en el YouTube, comenten y digan, profesor, tengo esta duda, a ver si nos explica. Y podemos subir otro nuevo video, otro nuevo material, ¿no? Explicándole. Entonces, por ejemplo, tenemos acá convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces la solución simplemente ¿qué será? Multiplicarlo entre 5 entre 18, ¿no? Entonces, haciendo la operación,
sería 90 entre 18 es 5. 5 por 5, 25. Entonces, ¿en qué he convertido? De kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, al final tendré que 90 kilómetros por hora equivale a 25 metros por segundo. Ahora, y si yo quiero lo contrario de metros por segundo a kilómetros por hora, entonces lo invierto, ¿no? Sería 18 entre 5 y saldría. Seguimos. Acá tenemos algunas fórmulas que también no va a ser demostrada. Pues en horas de clase sí lo podemos demostrar porque tenemos el tiempo necesario y el material necesario, ¿no? Pero vamos a mencionarlo nada más. Dice fórmulas particulares del MRU. Tenemos el tiempo de encuentro, el tiempo de separación, que es el mismo, y el tiempo de alcance, es otro, ¿no? El tiempo de encuentro simplemente, ¿a qué es igual? Es al espacio inicial separados de esas dos partículas. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Aquí está Juanito y su novio, o su novia diré, Juanita, ¿no? Digamos que no se han visto durante toda la cuarentena, ¿no? Uno estaba en Acuchimay y el otro estaba por Mollipata. Entonces van a partir al encuentro una vez que termine la cuarentena, corriendo a encontrarse, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, están yendo con sus velocidades son opuestas, ¿no? Uno va al encuentro del otro. Entonces, el tiempo de encuentro simplemente ¿a qué es igual? Es a ese espacio inicial entre la suma de las rapideces. No es velocidad, rapidez. En otras palabras, voy a sumar la rapidez 1 entre la rapidez 2. ¿Qué cosa es la rapidez? Es el módulo de la velocidad. En este caso, en valor numérico son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahora, seguimos. Tiempo de alcance. Este es lo contrario, ¿no? Digamos, estamos en la cuarentena y tú por graciosito saliste un ratito, ¿no? A ver el parquecito, digamos. Entonces el poli te ve y dice, ah, ya, tú estás en la calle. Entonces empieza a perseguirte. Y tú, oh, ya viene el poli, empiezas a escaparte. En ese proceso de escaparte, llegará un punto en que el poli te va a atrapar, porque tú eres lento y el poli es veloz, o está con carro el poli, entonces te alcanzará. Entonces eso es el tiempo de alcance. ¿En qué tiempo el poli va a tardar en alcanzarte? ¿Pero desde cuándo? Desde que empezaron a moverse ambos, ¿no? En ese tiempo inicial de separación. Por lo tanto, se va a restar las rapideces. En este caso, la rapidez más alta en menos la rapidez más baja. Entonces, ¿quién va a tener más rapidez? El que va a alcanzarme, obviamente, ¿no? Yo soy más lento, o sea, por lo tanto, mis rapidez es menos y es por lo que me van a alcanzar, ¿no? Esas son las dos fórmulas que son demostrables, son muy fáciles también de demostrar, del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ahora vamos a pasar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ¿qué pasa acá? Una partícula, un móvil, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado si al desplazarse hace sobre una trayectoria rectilínea, obviamente, de tal manera que experimenta iguales cambios de rapideces en intervalos de tiempo. Oh, en este caso ya nos dicen que la velocidad ya no es constante, la velocidad es variable, cambia con el tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, en esta ilustración tenemos, por ejemplo, en el primer tramito, o al iniciar su movimiento, por ejemplo, este amiguito tenía 5 metros por segundo. Después, en un punto 2 tenía 7, en el otro 9, 11, 13, ¿no? Está cambiando su rapidez respecto al tiempo. O también podemos ver su velocidad, ¿no? Respecto al tiempo, ¿no? Mira, si se dan cuenta, en cada segundo ha agregado a su velocidad 2 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla una aceleración? Simplemente es la diferencia o la variación de las velocidades entre el tiempo. ¿Y cómo se halla la variación de la velocidad? Simplemente se hace una sustracción de a la velocidad final, la velocidad inicial, ¿no? Para nuestro caso, en todo este trayecto dice cuánto será su aceleración. Entonces, vamos a hallar en la última parte, dice, vamos a restar la velocidad final, 13 menos la velocidad inicial, para ese tramito nada más, desde 4 hasta 5, entonces serían menos 11 entre 1. Entonces, ¿cuánto sale? 2. Si hacemos esa misma operación en el tramo anterior, sería 11 menos 9 entre 1. ¿Cuánto sería? 2. 9 menos 7 en el otro tramo, entre 1, 2. En el otro, 2. Por consiguiente, en esta parte se mantiene constante. ¿Quién? Ya no la velocidad, sino la aceleración.
Muy bien, chiquitos, pasamos. A ver, la aceleración, ¿qué será? Ahí está, justamente estamos hablando de la aceleración. Dice es la variación de las velocidades en cada unidad de tiempo. La aceleración es constante. Ahí está la misma fórmula que ya vimos. Y tenemos dos tipos de aceleración, ¿no? O dos tipos de movimiento, perdón. El movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. ¿Y cuándo será? El movimiento acelerado es cuando la velocidad es o tiene el mismo sentido que la aceleración. Y el movimiento retardado es cuando la velocidad tiene el sentido opuesto a la aceleración. Muy bien. Seguimos. Ahora, para desarrollar los ejercicios, chicos, vamos a tener en cuenta estas fórmulas, ¿no? Son las fórmulas principales para hallar cada velocidad. Por ejemplo, la primera es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Acá me preguntarán, ¿qué significa más menos? La respuesta está en la anterior diapositiva, donde te dice que el movimiento acelerado se tomará cuando la velocidad está paralela a la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Mi velocidad va a ir aumentando con respecto al tiempo. Entonces, como aumenta, entonces va a ser una operación de agregar, entonces va a ser más. Y cuando sea retardado o desacelerado, simplemente será menos, ¿no? BF, ¿qué es? Ahí está. De cada una de esas siglas, ahí tenemos su significado, ¿no? BF es velocidad final, y velocidad inicial, A, aceleración, T, tiempo, D, distancia, y D, N sub 0 es distancia en el enésimo segundo, ¿no? El siguiente, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Más menos también es porque puede ser acelerado o desacelerado, ¿no? También hay que tener en cuenta algunas consideraciones acá, chicos. Por ejemplo, cuando un móvil parte del reposo, entonces siempre, si está en el reposo, está estático, no se mueve. Entonces, ¿cuánto será su velocidad? Será 0, ¿no? Entonces, la velocidad inicial para un cuerpo que esté en reposo será 0. Otra, un cuerpo está moviéndose con una velocidad, digamos, de 20 y logra detenerse, te dice. Y cuando se detiene, ¿cuál será su velocidad final? También 0. ¿Por qué? Si se detiene, se quedó estático. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto será su velocidad? 0 también, ¿no? Hay que tener esas consideraciones para desarrollar los ejercicios. Muy bien, chicos, hasta acá la clase. Es algo simple, algo sencillo. Hay que tener en cuenta estas fórmulas para desarrollar nuestros ejercicios. Ya en clase estaremos desarrollando cada uno de los ejercicios, no serán muchos. Hay que tratar de acomodarnos al tiempo. Y una sugerencia más, ¿no? A veces para desarrollar un ejercicio hay que utilizar hasta 2 o 3 fórmulas que están acá, simplemente por la conveniencia, ¿no? Hay que ser un poco convenidos en la física, ¿no? Saber más o menos qué fórmula voy a utilizar, de acuerdo a los datos que me van a dar. Muchas gracias, hasta luego, chicos.